En noticia, Rusia y Ucrania se revelan nuevos detalles de documentos sobre laboratorios biológicos secretos promovidos por Washington y por la OTAN en Ucrania. Ahora se denuncia que la OTAN también está detrás de ellos. Vamos a revisar la información. Pese a que Estados Unidos insiste en que se trata de teorías conspirativas y una propaganda de Moscú, los biolaboratorios promovidos por Washington en territorio ucraniano son un hecho insoslayable. Así lo demuestran nuevos documentos revelados por Igor Kirillov, jefe de la Fuerza de Protección Radiológica, Química y Biológica de Rusia. En su revelación, el funcionario dijo que los laboratorios ucranianos fueron los principales ejecutores del proyecto P7A2, que consiste en estudios de transmisión de enfermedades a través de murciélagos. Kirillov añadió que los patógenos que se estudiaban en los laboratorios ucranianos eran autóctonos y su propagación podría hacerse pasar por un brote surgido de manera natural, lo que representa serias violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Igualmente, en dichos papeles se revela que los laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos altamente peligrosos de la peste, anthrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Kirillov detalló que la pesquisa determinó que existen 6 familias de virus, incluidos los coronavirus, y 3 tipos de bacterias patógenas, que han sido obtenidos durante los proyectos de Estados Unidos en Kiev. El informe del Ministerio ruso consigna además que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habrían creado agentes biológicos capaces de atacar de forma selectiva a determinados grupos raciales. Otro de los proyectos, denominado UP4, estudiaba la posibilidad de usar a las aves migratorias para propagar enfermedades peligrosas como la gripe aviar H5N1, cuya letalidad alcanza el 50% en los humanos. Desde 2016, cuando comenzaron los proyectos mencionados, Estados Unidos y Ucrania han guardado silencio sobre ellos en los informes internacionales, a pesar de su clara orientación relacionada con las armas biológicas. Para el ejército ruso, las acciones clandestinas promovidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es una práctica implementada por Washington para tercerizar las pruebas en patógenos, bajo la excusa de impulsar proyectos de bienestar sanitario y epidemiológico de Estados Unidos en países considerados en vías de desarrollo, como en África y Asia. Entre los elementos probatorios, se expone un documento fechado del 6 de marzo de 2015 que confirma la participación directa de Washington por el orden de $32 millones, recursos que eran destinados para laboratorios del Ministerio de Defensa ucraniano, situado en Kiev, Odessa, Lviv y Yarkov. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Ancieta, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Ernesto. Hace algunos días hablábamos precisamente sobre este hecho en particular y ahora lo que aparece es más información producto de esos documentos en los que, según se ha revelado, no lograron ser destruidos cuando cerraron los laboratorios que tenían la fachada de ser un laboratorio de salud pública en las ciudades en donde se encontraban. Quiero preguntarle entonces, con toda esta información que ha ido apareciendo, ¿usted qué análisis hace? Bueno, estamos en una de las peores consecuencias de la guerra, que es no saber qué verdaderamente es cierto y qué es falso. Evidentemente, las afirmaciones del lado ruso son negadas automáticamente por parte del lado occidental, específicamente de los Estados Unidos y sus aliados, al punto que, por ejemplo, se han lanzado una serie de campañas de información o desinformación, como se quiere interpretar, a través de Facebook para tratar de desvirtuar las afirmaciones del Estado ruso. ¿Qué es lo que haría una persona imparcial, objetiva, que está tratando de identificar qué es cierto y qué es no? Haría un análisis no tanto de lo que se dice, sino de lo que es verificable. Una vez más, repasando los hechos. Inicialmente se negó que exista cualquier tipo de laboratorio, que exista cualquier tipo de investigación. Luego cambió, a raíz de las declaraciones de la alta funcionaria Nuland en los Estados Unidos, cambió la narrativa a hay un convenio de cooperación de larga data que es para investigar enfermedades patógenas y con objetivos de salud pública. Sin embargo, siguientes hechos, aparece destrucción masiva de lo que podríamos llamar evidencia, ¿cierto? Y por último, ahora aparece esta información de que los estudios tienen características
que hacen presumir, al menos potencialmente, que se tratan de investigaciones orientadas hacia el empleo militar de armas biológicas, básicamente. Entonces, para retomar la idea, frente a lo que nosotros estamos es en un ámbito de alta incertidumbre, pero con fuertes indicios de que existe un programa con orientación militar, lastimosamente. Sí, fíjate que hablan de los patógenos de lo que se ha encontrado hasta ahora. Sobre la peste anthrax, recuerde usted hace algunos años en Estados Unidos todo lo que significó, además, no solamente la alarma, sino el pánico sobre el anthrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Pero ¿por qué en Ucrania? Esto no es de ahora, según la información viene desde el año 2016. Esto no fue hace solamente unos meses que se instalaron estos biolaboratorios. Comienza en el año 2016 según las informaciones que se han conocido. ¿Por qué Ucrania? ¿Qué cree usted? Bueno, como lo mencioné hace una semana, básicamente, estamos hablando de un país con una institucionalidad democrática muy frágil. Esta institucionalidad democrática frágil, y ojo, estoy hablando antes de la invasión, no solo implica problemas de carácter político, sino, a saber, dos grandes factores que permiten, si ustedes quieren, un régimen oscuro dentro de ese país. Primero, la falta de controles internos, evidentemente agencias de control sanitario, militar, que están supeditadas a fondos que vienen directamente del exterior. ¿A quién responden? Al equivalente de la Asamblea o el Congreso del país, es decir, a los responsables políticos, o responden a quien da el dinero. Es una respuesta absolutamente obvia. Tú respondes a quien te paga. Dos, la falta de transparencia. Evidentemente se han publicado, había páginas al respecto dentro de incluso la institucionalidad estadounidense que hablaban de estos proyectos, que, insisto, sobre el papel muchos de ellos son legítimos. El estudio de enfermedades endémicas y de su posible propagación vía de vectores como aves migratorias, por ejemplo. Si usted me dice, estoy haciendo un estudio al respecto, como técnico yo les diría, eso no es ningún problema. El problema es cuando aparecen patógenos que claramente tienen una orientación o un potencial uso de carácter militar. O en otras palabras, es legítimo que tú investigues enfermedades de los animales y enfermedades que son posiblemente transmisibles de animales a seres humanos a través de este proceso que se llama zoonosis. Pero cuando tú estás investigando la transmisión de enfermedades que son directamente de uso militar, esto del anthrax, por ejemplo, y que no se encuentran de manera natural en el entorno que tú estás estudiando, ahí tú dices, bueno, ¿sabes qué? Está estudiando posibles vectores para poder usarlo, porque si la enfermedad no existe de manera endémica en ese lugar, ¿para qué haces ese estudio? Es como si yo me pusiera a estudiar dengue literalmente en Siberia. No hay la posibilidad de transmisión de dengue ahora mismo en Siberia por una cuestión climática, entonces, ¿por qué estás buscando vectores que podrían transmitir el dengue en ese contexto? Insisto, no, a mi juicio, no existe una prueba concluyente, pero existe una serie de indicios que hacen sospechar de un programa de carácter militar. Y en ese sentido, yo creo que hay que pasar a un segundo punto muy importante, que es la necesidad de que, llámelo usted, comunidad internacional, Naciones Unidas o cualquier posibilidad de terceros, realicen una investigación seria, cosa que es imposible si es que de entrada esto se cataloga como fake news, o de entrada se relega la responsabilidad a propaganda rusa, cuando siendo un asunto tan serio, ya vimos lo que nos pasó con el COVID, merece una investigación, insisto, imparcial de terceros y obviamente transparencia a nivel global. Naciones Unidas debería ser la llamada, la Organización de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, quienes tengan además el músculo y la experticia, pero que funjan como una acción neutral, porque es que, Ernesto, esto no tiene que ver con la acción militar que emprendió hace 22 días Rusia en Ucrania. Esto es una cosa que es distinta, que no tiene directa relación con esto. Estamos hablando de laboratorios de investigaciones biológicas que no se saben para qué y probablemente en este momento no se sabrá, pero la llamada ahí sería Naciones Unidas, porque ¿quién más podría hacerlo? Bueno,
Dos cosas al respecto. Muy preciso decir que este rato no se sabrá. Es imposible que en tan corto plazo y en una zona de combate activo, donde además se sabe que se ha destruido evidencia, se pueda hacer una determinación de manera categórica. Por eso mi posición como experto es abstenerme de decir sí o no y más bien decir investiguemos. El problema justamente es, y es el segundo punto fundamental, ¿es realmente la Organización Mundial de la Salud un legítimo contradictor? Atención, no estoy defendiendo la posición de Rusia o la de los Estados Unidos. Estoy diciendo que ese organismo internacional nos ha fallado y bastante desde el brote del COVID. Entonces, ¿qué legitimidad tiene? Y dos, ¿qué nivel de imparcialidad tiene cuando se sabe que la recomendación hacia Ucrania es destruyan cualquier material peligroso? Sin antes pedir explicaciones. Señores de Ucrania, si tienen material peligroso, ¿cuál es? Necesitamos saber para, obviamente, inclusive coger y decir, ¿saben qué? Se arma delegados neutrales, piense usted en los cascos azules de un grupo de científicos que se desplieguen in situ y que se declare esa zona como una zona de intervención de Naciones Unidas, la protección de los laboratorios, me refiero. El problema es que esto no va a ocurrir en la actualidad, porque vamos a pasar a un análisis un poco superior, porque el sistema internacional está fallando. Esta guerra, una de las consecuencias de las externalidades de este conflicto es que el sistema internacional está poniéndose en duda. No solo la Unión Europea, no solo el sistema europeo, no solo el sistema de defensa ni el sistema de seguridad internacional, no sé, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no. Toda la institucionalidad internacional está viéndose cuestionada porque evidentemente las posiciones cada vez son más polarizadas y por las evidentes fallas que ha habido todos estos años. Atención, años, estoy hablando del aspecto del COVID en primer lugar y el tratamiento que se ha dado a la posible existencia de laboratorios con un segundo uso o un uso militar. Por último, sí, Ernesto, por último preguntarle sobre un poco de historia y cómo ha sido el papel de la OTAN en particular. No me refiero a otros gobiernos, no me refiero, por ejemplo, a potencias como Estados Unidos, sino la OTAN con este tipo de experiencias, con este tipo de acciones militares en otras partes del mundo. A ver, simplificando un solo caso que creo que es el más paradigmático. Colin Powell, un alto funcionario de los Estados Unidos, presenta un frasco frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y justifica básicamente una acción militar absolutamente ilegal con base a la Carta de Naciones Unidas en Irak, diciendo que había laboratorios de armas, en este caso químicas, básicamente en unos camiones, que luego se descubrió que estos camiones tenían otro uso, ¿sí? Que no tenía nada que ver evidentemente con la producción de armas químicas. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La OTAN interviene en Irak y el resultado fatal, lastimosamente, al mediano plazo es la muerte de más de 1 millón de personas. Y a largo plazo, hasta el día de hoy, por ejemplo, consecuencias como la aparición del Estado Islámico, que todavía no está derrotado, todavía existe. ¿Por qué? Porque desapareció un Estado y tú metiste en una zona muy volátil caos, inestabilidad. Y la destrucción de una nación que es Irak, la destrucción de un país. Y la destrucción de la seguridad internacional, porque si ustedes se pueden analizar, el mismo terrorismo que afectó a Occidente ha hecho que perdamos una serie de libertades como algo tan simple como viajar. Ahora toma horas adelantarse al aeropuerto. ¿Por qué? Porque necesitas pasar estos filtros de seguridad, porque la amenaza sigue latente. Y ese es el problema de este tipo de intervenciones, que a largo plazo tus, entre comillas, aliados o lo que tú tratas de buscar, lo que genera es consecuencias mucho más negativas. Así es, Ernesto, gracias por ese análisis. Bienvenido siempre, muchas gracias. Un asunto al que le seguimos la pista de manera permanente. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.